Miguel Gallardo, nacido el 29 de septiembre de 1950 en Granada, España, y fallecido el 11 de noviembre de 2005 en Madrid, fue uno de los dibujantes e ilustradores de cómic españoles más destacados del siglo XX. Con su talento único y su emotivo estilo narrativo, dejó una profunda huella en el panorama artístico europeo, especialmente con obras como Makoki, Un largo silencio y María y yo. La vida de Gallardo fue una trayectoria marcada por brillantes éxitos, desgarradores fracasos y constantes esfuerzos por superar retos personales y profesionales. Como padre de Alejandro Gallardo Velázquez, vivió una vida llena de pasión, pero también de profunda tristeza. Este ensayo explorará las mayores tristezas de su vida, los altibajos de su carrera, sus fervientes aspiraciones, su amor y matrimonio, su fortuna, la perspectiva de su hijo Alejandro sobre las dificultades de su padre y, finalmente, una mirada final al legado de un artista que dedicó su vida al arte. La mayor tristeza en la vida de Miguel Gallardo no fueron sus fracasos profesionales ni sus dificultades económicas, sino el terrible cáncer que le arrebató la vida en 2005, con tan solo 55 años. Esta enfermedad no solo lo obligó a afrontar su propia muerte, sino también a ver a sus seres queridos, especialmente a su hijo Alejandro, vivir con dolor y ansiedad a medida que se debilitaba gradualmente. Gallardo, un hombre de gran energía y pasión, compartió en los últimos meses de su vida que lo que más le dolía no era la enfermedad, sino la sensación de impotencia al no poder seguir creando, no poder completar proyectos inconclusos y no poder pasar más tiempo con su hijo y su familia. Sentía como si le hubieran privado de la oportunidad de contar más historias a través de sus dibujos, que consideraba su razón de vida. El cáncer de pulmón de Gallardo le fue diagnosticado en 2004, tras años de trabajo incansable en un entorno estresante y, en ocasiones, insalubre. A pesar de la quimioterapia y la radioterapia, su salud se deterioró rápidamente. En los últimos meses de su vida, fue hospitalizado con frecuencia en Madrid, donde enfrentó no solo dolor físico, sino también la angustia mental de pensar en lo que había dejado atrás. Escribió en su diario que temía que Alejandro creciera sin padre, y esto lo hizo llorar muchas veces durante las largas noches en el hospital. Esta tristeza se agudizó al comprender que tal vez no viviría lo suficiente para ver crecer a su hijo y que no podría guiar a Alejandro en sus primeros pasos en la vida. Además de su enfermedad, otra tristeza de Gallardo fue la sensación de incomprensión en algunas etapas de su carrera. Como pionero del cómic underground español, fue criticado a menudo por los conservadores por su contenido audaz y su estilo poco convencional. En la década de 1980, cuando creó al personaje Makoki, algunos críticos dijeron que su obra era demasiado rebelde y carente de sofisticación. Estas críticas perjudicaron a Gallardo, ya que siempre creyó que su arte era una forma de reflejar la realidad social y los rincones oscuros de la gente. A pesar de ello, nunca renunció a su estilo, pero los momentos de rechazo público le dejaron una huella emocional imborrable. La carrera de Miguel Gallardo ha sido un largo camino, lleno de éxitos brillantes, mezclados con fracasos y esfuerzos que lo hicieron llorar. Nacido en Granada, una ciudad española con una rica tradición cultural, Gallardo creció en una familia de clase media donde el arte no era una prioridad. Su padre, banquero, quería que su hijo tuviera una carrera estable, mientras que su madre, ama de casa, siempre lo animó a explorar su creatividad. Desde pequeño, Gallardo sintió fascinación por el cómic y la pintura. Pasaba horas dibujando sus propias historias, inspirado en obras estadounidenses como Mad Magazine y artistas europeos como Hergé. Tras finalizar el bachillerato, Gallardo se trasladó a Barcelona en la década de 1970 para estudiar en la Escuela Massana de Arte y Diseño.
Fue allí donde conoció el movimiento del cómic underground que floreció en España tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Era una época en la que el país estaba en transición de un régimen represivo a una democracia, y jóvenes artistas como Gallardo aprovecharon la oportunidad para expresar su libertad creativa. Se unió al grupo El Rollo Enmascarado, un colectivo de cómicos rebeldes, y comenzó a publicar en las revistas Star y El Víbora. Estos años marcaron el inicio de su propio estilo, que combinaba humor, sátira y una crítica social perspicaz. Su primera gran oportunidad llegó en 1981, cuando él y Juan Mediavilla crearon el personaje Makoki, un peculiar vagabundo que vivía en los bajos fondos de Barcelona. Makoki se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, adorado por la juventud española por su estilo atrevido y punk rock. Esta obra no solo le dio fama, sino que también consolidó a Gallardo como figura del cómic español. Con María y yo, Gallardo aspiraba a crear conciencia sobre el autismo, un tema poco abordado en el arte en aquella época. Quería usar su historia y la de su hija para ayudar a otros padres a comprender que el amor y la aceptación son las mejores maneras de apoyar a sus hijos especiales. Aunque sabía que no le quedaba mucho tiempo, se dedicó en cuerpo y alma a esta obra, con la esperanza de que se convirtiera en una fuente de inspiración para otros que enfrentan desafíos similares. El éxito de María y yo tras su muerte es un testimonio de su logro, ya que el libro se convirtió en un símbolo de amor y aceptación paternales. Además, Gallardo siempre se esforzó por ser un padre dedicado, a pesar de su ajetreada vida y su enfermedad. Quería que Alejandro y María crecieran con confianza en sí mismos y con amor por el arte. A menudo pasaba tiempo dibujando con sus hijos, enseñándoles a usar el color y los trazos para contar historias. A pesar de su precaria salud, seguía intentando participar en actividades familiares, como llevar a Alejandro a exposiciones de arte o leerle cuentos a María antes de dormir. Estos momentos, aunque sencillos, eran los que Gallardo más atesoraba, ya que representaban el amor y la conexión con sus hijos. El amor y el matrimonio de Miguel Gallardo fueron una parte importante de su vida, pero no exentos de desafíos y tristezas. Gallardo se casó a principios de los 80 con Carmen Velázquez, madre de Alejandro. Carmen era una periodista independiente que compartía el amor de Gallardo por la cultura y el arte. Se conocieron en una exposición de arte en Barcelona, donde Gallardo exhibía algunas de sus ilustraciones. Ambos se sintieron atraídos por la inteligencia y la pasión del otro, y su relación se desarrolló rápidamente. Su boda tuvo lugar en 1983, en una ceremonia pequeña pero íntima en Granada, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Carmen fue una gran inspiración para Gallardo en los primeros años de su carrera. Leía y comentaba con frecuencia sus manuscritos, ayudándolo a perfeccionar sus historias. Sin embargo, su matrimonio no siempre fue fácil. La ajetreada vida de Gallardo con sus proyectos de cómic e ilustración, sumada a las presiones económicas de los primeros años, provocó tensiones en la relación. Carmen, por su trabajo periodístico, también viajaba con frecuencia, lo que les dejaba poco tiempo para estar juntos. Una de las mayores quejas de Gallardo era la sensación de no haber dedicado suficiente tiempo a cultivar su relación con Carmen, lo que provocó un creciente distanciamiento entre ellos. A finales de la década de 1980, Gallardo y Carmen decidieron separarse, aunque mantuvieron una relación amistosa por el bien de Alejandro. La ruptura del matrimonio fue un duro golpe para Gallardo, quien siempre había soñado con una familia feliz. En una ocasión, le confesó a un amigo cercano que sentía que había fracasado como esposo, lo que lo llevó a una etapa de depresión. Sin embargo, intentó que esta tristeza no afectara a Alejandro, asegurándose siempre de que su hijo sintiera el amor de su padre y su madre. Tras el divorcio, Gallardo mantuvo una larga relación con Elena,
madre de María. Elena era trabajadora social y ayudó a Gallardo a comprender mejor el autismo cuando a María le diagnosticaron la enfermedad a los 3 años. La relación con Elena no terminó en matrimonio, sino que formaron una familia juntos, aunque de forma extraoficial. Gallardo consideraba a Elena una confidente que lo ayudó a superar las dificultades de la crianza de María. Sin embargo, su tristeza amorosa seguía presente, pues sentía que no podía brindarles una vida completamente estable debido a la enfermedad y la presión laboral. Se desconoce el patrimonio neto de Miguel Gallardo al momento de su muerte, pero basándose en su trayectoria, se puede estimar que poseía una fortuna modesta, propia de un dibujante de cómics exitoso, pero no famoso. Como dibujante de cómics e ilustrador, Gallardo obtenía sus ingresos de la venta de libros, proyectos publicitarios y exposiciones de arte. Al momento de su muerte, su patrimonio neto podría haber oscilado entre 500.000 y 1 millón de euros, proveniente principalmente de los derechos de autor de Makoki, Un largo silencio y contratos de ilustración. Gallardo vivió una vida sencilla, sin buscar lujos. Poseía un pequeño pero acogedor apartamento en el Eixample de Barcelona, donde trabajaba a menudo en un pequeño estudio decorado con sus propias pinturas y bocetos. El apartamento se estimó en unos 300.000 euros en 2005, lo que reflejaba el precio de los inmuebles en Barcelona en aquella época. También posee una pequeña casa a las afueras de Granada, a la que suele volver para descansar e inspirarse. La casa, comprada en la década de 1990, está valorada en unos 150.000 euros y es donde guarda recuerdos familiares, incluyendo los diarios de su padre. En cuanto al transporte, a Gallardo no le gustan los vehículos de lujo. Posee un Fiat Panda. Continuó desarrollando el personaje a través de varias series, desde Fuga en La Modelo hasta Makoki en Nueva York, cada una demostrando su inagotable creatividad. Makoki se convirtió en algo más que un simple personaje de cómic, sino también en un símbolo de resistencia y libertad en una sociedad en constante cambio. Después de Makoki, Gallardo se dedicó a proyectos más personales, donde exploró temas más profundos como la familia, la memoria y la enfermedad. Una de sus obras más destacadas es Un largo silencio, una novela gráfica basada en las memorias de su padre sobre la Guerra Civil Española. La obra no solo fue un homenaje a su padre, sino también una forma de conectar con su familia y la historia de su país. Publicada en 1997, Un largo silencio recibió un gran reconocimiento por su autenticidad y emotividad, y le valió un premio en el Festival Internacional del Cómic de Angulema de 1998, uno de los eventos más prestigiosos de la industria del cómic europeo. Sin embargo, el punto álgido de la carrera de Gallardo fue probablemente María y yo, una novela gráfica publicada en 2007, 2 años después de su muerte. La completó en los últimos meses de su vida, mientras luchaba contra el cáncer. María y yo narra la historia de su relación con su hija María, quien tiene autismo. A través de dibujos sencillos pero emotivos, Gallardo comparte su historia de luchas, alegrías y amor incondicional por su hija. El libro no es solo una obra de arte, sino también un manifiesto por la aceptación y la comprensión de las personas con autismo. Tras su publicación, María y yo recibió numerosos premios, incluido el Premio Nacional de Cómic de España 2008, y fue adaptado a un documental, consolidando el legado de Gallardo como un artista no solo creativo, sino también humano. A pesar de sus numerosos éxitos, la carrera de Gallardo no siempre fue fluida. En la década de 1980, se enfrentó a una feroz competencia en la industria del cómic, ya que revistas underground como El Víbora comenzaron a perder lectores debido al cambio de gustos. Algunos de sus proyectos, como Perico Carcoma, no tuvieron la acogida que esperaba, lo que lo decepcionó. En una ocasión, compartió que había noches en las que se sentaba en su estudio, mirando manuscritos rechazados
y preguntándose si realmente tenía el talento suficiente para continuar. Esos momentos lo hacían llorar, no solo por el fracaso, sino también por la presión de demostrar su valía en una industria tan dura. Otro obstáculo fue la falta de estabilidad financiera en sus primeros años. Como artista underground, Gallardo solía trabajar con un presupuesto ajustado, y hubo épocas en las que tuvo que hacer ilustraciones publicitarias para llegar a fin de mes. Estos trabajos, si bien le ayudaban a llegar a fin de mes, le hacían sentir que estaba perdiendo su verdadera vocación. En una carta a un amigo, escribió que temía convertirse en un dibujante en lugar de un verdadero artista. Estas dificultades, aunque no se difundieron ampliamente, fueron parte integral de su trayectoria. Los esfuerzos de Gallardo para superar estos desafíos requirieron no solo talento, sino también perseverancia y valentía. Cuando le diagnosticaron cáncer en 2004, continuó trabajando en María y yo, a pesar de su precaria salud. A menudo pintaba en el hospital, aprovechando los momentos de lucidez para completar cada borrador. En sus últimos días, cuando ya no podía sostener la pluma, pidió a sus colegas y amigos que lo ayudaran a editar y completar el libro. Esta determinación no solo se debía a completar una obra, sino también a dejar un legado a su hija María y a su hijo Alejandro, a quienes amaba más que a nada. Los logros de Miguel Gallardo no se limitaron a crear excelentes cómics, sino que también incluyeron el uso del arte como herramienta para conectar a las personas y transmitir mensajes humanitarios. Uno de sus mayores objetivos fue convertir el cómic en una forma de arte ampliamente reconocida, no solo como entretenimiento, sino también como una forma de explorar temas profundos como la familia, la sociedad y la identidad. Con Makoki, lo logró creando un personaje que reflejaba la rebelión y la libertad de la juventud española tras el franquismo. La obra no es solo una historia humorística, sino también un agudo comentario social, que contribuye a elevar el estatus del cómic en la cultura española. Otra aspiración de Gallardo es dejar un legado personal a sus hijos. Con Un largo silencio, quiso transmitir la historia de su familia a la siguiente generación, especialmente a Alejandro, para que pudiera comprender las dificultades que atravesó su abuelo durante la Guerra Civil Española. La obra no es solo una forma de conectar con su padre, sino también un regalo para su hijo, ayudándole a Alejandro a comprender sus